Después de vivir varios años en el exterior, en diferentes ciudades y en 3 continentes distintos, uno a la larga empieza a aprender cosas, incluso yo. Por eso hoy quiero compartir 8 de ellas. 4 buenas y 4 no tan buenas. ¿Arrancamos con la lista? Hola, bienvenidos una vez más. Esto es El Mundo Espera, donde aquellos que están pensando en irse y aquellos que alguna vez nos fuimos, compartimos tips, consejos y experiencias. Empecemos por las 4 cosas buenas. Una vez en algún trabajo, hace un tiempo, una persona me dijo, la película de mi vida la dirijo yo. Me pareció interesante y me parece que tiene mucho que ver con el hecho de uno irse a vivir afuera, donde las decisiones y el poder que uno toma son más grandes. Sigamos con la lista y sigamos hablando de decidir. Es difícil decidir a veces, pero definitivamente que es mucho más fácil que antes, que hace unos años. Hoy por hoy la decisión es un tema grande, importante, un cambio enorme en tu vida. Pero es más fácil ahora que hay, cuando yo me fui o cuando muchos otros lo hicimos. No era tan fácil encontrar información en línea de todas las cosas que uno puede llegar a querer investigar. No era tan fácil entrar en contacto con algunas personas para de repente preguntarles cómo le estaban pasando en tal o cual lado. Por eso es que creo que hoy es mucho, pero mucho más fácil tomar una decisión. La que sea, porque la película la dirigís vos, la decisión que vos elijas, pero contando con un montón de información. Y estoy hablando de antes de que existiera este canal, imagínate ahora. Esta tercera tiene que ver con algo que alguna vez un famoso en mi país de origen dijo con respecto a su profesión. La frase era algo así como, el trabajo en esto se consigue de casualidad, pero las casualidades hay que buscarlas. Y me quedó grabado y creo que en esto de irse a vivir a otro país y tener posibilidades de trabajar y demás, creo que tiene mucho que ver con eso. Por supuesto que a veces yo creo que algunas cosas de estas pasan porque tienen que pasar de casualidad. Parece que fuera el destino a veces inclusive. Pero al destino y a todo eso uno lo puede ayudar también, investigando, trabajando, esforzándose. No digo que no lo estés haciendo. Digo que creo que está en uno, en dirigir tu película y decidir cuánto ganas le pones para dirigirla y qué es lo que haces para que si el trabajo ocurre y ocurre de casualidad, que ocurra con muchas más posibilidades por todo lo que vos estás haciendo al respecto. Y la cuarta cosa que te quería compartir en la lista de los buenos, hay más, por supuesto, pero 4 por hoy, es que todo suma. Y suena bastante fácil, pero déjame contarte una historia personal. En algún momento estaba trabajando en otro lugar de Estados Unidos, con mi familia viviendo allí, y surgieron casi en paralelo 2 oportunidades. Ir a trabajar en otro lugar, en otro estado de los Estados Unidos, en algo similar, o la posibilidad de irnos a trabajar del otro lado del mundo, en el sudeste asiático. Pensándolo un poco y hablándolo con mi familia, la realidad es que en su momento pensé, si me voy al otro lugar en Estados Unidos y me va bien o si no me va bien, pero va a ser interesante, es una buena propuesta, pero ¿cuánto suma? Todo suma, ¿no? Pero ¿cuánto me aporta versus lo que tengo hoy? En cambio, si vamos al sudeste asiático, un lugar al que nunca habíamos ido, un lugar que ni sabíamos cómo era la cultura, todo era realmente inexplorado para nosotros, exótico, un mundo por descubrir. Entonces pensé que si nos íbamos a ese lugar, y de hecho pasó, fuera bien o fuera mal, iba a ser un enriquecimiento enorme para mí, para ella, para mi hijo. La verdad que fue una experiencia imposible de describir. En algún momento quizá haga algún video al respecto. Pero lo que quiero decir es que toda experiencia suma, incluso si es buena o si es mala. No importa, no es mala. Todo aporta. De todo se aprende, de todo se puede seguir creciendo. Así que, nada, me parece que eso es un cuarto punto muy bueno de vivir en el exterior a donde sea que vayas y te vaya bien o no tan bien. Ahora seguimos con la lista de las cosas no tan buenas, pero antes hablemos de una que es no buena, buenísima, increíble. Suscribirse es gratis. Dale, suscríbete. Así podemos seguir compartiendo información y experiencias. Hablemos ahora de las cosas no tan buenas. La primera que está fuera de la lista, que me estoy casi quedando sin luz para grabar, pero bueno, sigamos. La primera es la gente que queda atrás, la más obvia de todas. Y sí, quizá la más difícil también. No es fácil, es complicado, se extraña, ellos se extrañan, hay reclamos,
Es bien difícil hasta de ponerlo en palabras. Y mi intención no es ponerme a llorar acá en cámara. Pero lo que sí quiero es una parte dentro de lo malo positiva. Y es pensar en el tiempo. Mis abuelos o padres, en algunos casos serán los padres tuyos o bisabuelos, pero en algunos casos hay gente que vino de otro país desde muy muy lejos en barco durante meses para llegar a donde están. ¿Y cómo hacían? Por carta a veces, y a esperar que llegue. Hoy por hoy, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, si bien sigue siendo difícil porque uno está lejos, pero de alguna manera los medios que uno tiene te permiten estar un poquito más cerca. Hablamos de la gente que queda atrás, hablemos en este segundo punto de las cosas que quedan atrás. Por supuesto, muy por debajo de lo primero. Pero sí, hay cosas que uno tenía en su país de origen que de repente no existe más. Cosas, lugares, momentos, sabores, aromas. Hay muchas cosas que de repente uno va a extrañar. Algunas cosas de repente uno puede conseguirlas o meterse online y comprarlas y que te lleguen. Va a tardar, van a costar un poco más caro, pero esas cosas de repente las puedes obtener si tenés la posibilidad económica de hacerlo. Pero hay un montón de otras cosas, de experiencias, momentos, lugares y sabores y olores, que esos no se quedaron atrás. Si uno tiene la posibilidad económica de volver de vez en cuando a visitar su país, es más fácil. Pero si sos de aquellos que extrañan mucho esto o aquello, nada, algo para considerar. Porque en muchos casos esas cosas, además de la gente, todas esas cosas también quedan atrás. Hablemos de la próxima. Hay una frase que creo que en algunos lugares es más o menos conocida, que no todo lo que brilla es oro. A veces eso ocurre. Cuando uno está pensando en irse, tiene un montón de expectativas, es imposible no tenerlas. Y expectativas, obviamente, de que uno va a estar mejor, de que las cosas van a estar bien, van a funcionar. Y la realidad es que no siempre pasa eso. A veces pasa, a veces algunas cosas mejoran y otras no. A veces es un desastre. No siempre todo es bueno en otro lado. No siempre todo va a estar extraordinario. Por eso no digo que no te vayas. Digo que investigues, que averigües, que hables con gente de repente que está en ese lugar para ver cómo se sienten, qué piensan. Uno, la realidad es que puede mudarse 1000 veces y puede seguir buscando ese lugar perfecto, pero en mi opinión y en mi experiencia, el lugar perfecto no existe. Existen lugares mejores y peores, y existen lugares donde uno tal vez puede estar un poco mejor, pero no todo lo que brilla es oro. Bueno, llegamos a la cuarta y última en las cosas de no tan buenas en esta lista. Esta es grande, es bastante grande, la verdad que es suficiente como para hacer un video separado solo de esto. Si te interesa el tema, decímelo y yo feliz de hacerlo. En una de las entrevistas que tuve, que si no la viste te invito a buscarlas en el canal, la verdad que hay material y cosas muy interesantes. Tenía que ver con ser ciudadano del mundo, con esto de recorrer, de tener la libertad y el poder de elegir, de sentirse que uno es parte del mundo entero. Y eso es cierto, pero también hay otro costado. El costado de que cuando te vas de tu país y vas a otro lado, creo yo que por más tiempo que estés, a veces uno se siente cómodo, pero eso no quiere decir que uno sienta que encaja. Y si uno encaja, encaja, pero no al 100%. Uno siempre va a ser el extranjero, ni hablar si uno tiene acento y uno habla en otro idioma. Pero es difícil, de nuevo, por más feliz y por mejor que te vaya, a veces es difícil encajar del todo. Y lo más raro es que no solo no encajás acá, sino que cuando volvés a tu país, sobre todo después de unos cuantos años, tampoco sentís que encajás allá del todo, o que podrías volver. Así que es algo bien interesante, tal vez no muy bueno, por eso es que está en esta lista, en este lugar, pero creo que es algo a tener en cuenta, que cuando uno se va, una vez que se va, a menos que te vayas por 10 minutos, pero cuando uno se va y empieza a adaptar hábitos de otro lado, y empieza, por así decirlo, a crecer y a mutar, la realidad es que en ese lugar al que uno llegó, va a ser difícil siempre adaptarse y sentirse que uno es parte al 100%. Pero el lugar que te fuiste, te va a pasar lo mismo, o muy parecido. Bueno, y hasta acá llegamos con la lista, de las 4 cosas buenas y no tan buenas de vivir afuera. Si te gustó el video y querés que arme más videos con otras cosas buenas y malas de vivir en el exterior, déjamelo saber.
Si te gustó además, poneme un like, que ayuda. Y si conoces gente que está pensando en irse, o gente que ya se fue, compartí el video con ellos. Les va a venir bien y al canal también lo ayuda. Eso es por ahora. El mundo espera. Muchas gracias.